a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios. Contador, ¿cómo está? Qué bueno, me da mucho gusto. Yo le llamo desde aquí porque sabe el aprecio que le tengo. Gracias, señora. Me enteré de algo por lo que usted puede parar en la cárcel. ¿Cómo? Ya sé sobre el fraude que hizo Rubén. Le juro que yo no me robé nada. Yo le dije a él... Ya sé, pero Rubén quiere lavarse las manos y culparlo a usted. Precisamente porque no me parece justo lo que Rubén está haciendo, yo lo puedo salvar. Si usted hace exactamente lo que yo le diga, adelántese y comuníquele a Mayra todo sobre el fraude. ¿Yo? Sí. Yo no quiero que me acusen. Usted dígame, señora. ¿Puedo ayudarlos? Nos urge que se acelere la construcción de Luna Turquesa. ¿Cómo podemos hacerlo? La constructora puede utilizar el doble del personal que tiene actualmente. Pero eso aumentaría mucho los costos. ¿Mucho y qué tanto? Pues hasta un punto en que la medida se vuelva no recomendable. Porque de lo contrario afectaría el fondo de inversión y obligaría a generar préstamos que harían más cara la operación. Hagamos lo que sea necesario, Fernando. Ya lo platicamos con Martín y está de acuerdo. Además, Arturo me dijo que lo hablara contigo. Queremos que los condominios estén listos para venderse lo más pronto posible. ¿De acuerdo? Solo les voy a pedir que me hagan esta solicitud por escrito, con todas las precisiones, para que la constructora pueda proceder. De acuerdo. Cuenta con eso. Pero ve viendo lo que sea necesario, ¿sí? Aida me juró que está arrepentida de lo que dijo y le creo. Yo prefiero no volverla a ver. Finalmente tiene algo de razón. Ella solo quería saber si Rubén es el padre de mi hijo. Yo sé que tú te callaste para que ni ella ni su mamá sufrieran. Pues sí, porque siempre me he sentido culpable de la relación que tuve con él. Dile a Aida que no se preocupe. Sí, se lo diré. Y me alegro que lo veas así, porque volví con ella. ¿La quieres mucho? Mira, Esperanza, estoy reintentando hacer mi vida. Y tal vez debía hacerlo con Aurora, pero cuando me di cuenta de lo que me importaba, ella ya se había enamorado de Martín. ¿Y de verdad Aurora ama a Martín? Sí, yo me siento bien con Aida. Te entiendo. Y la verdad prefiero verte contento con Aida que sufriendo por Teresa. ¿Cómo que no te puedes comunicar con Amadeo? Quiero hablar con él urgentemente.
¿Que vienes como mi hija o abogada de tu madre? Como tu hija. bien. Y quiero que sepas que mi relación con Mariano ya es formal. ¿Ya que viene esto? ¿Quieres provocarme? Claro que no, papá. Solamente te estoy avisando que la relación va avanzando para que el día de mañana no te sorprendas. ¿Ves cómo yo no me ando por las ramas como tú? No, ya veo. Y te digo, el tal Mariano no te merece. Cuando termine de quitarte lo que pueda, te va a mandar a volar. Pues no. Yo confío en Mariano mucho más que en ti, papá. ¿Sabías que Napoleón mandó hacer el Arco del Triunfo para conmemorar la batalla de Austerlitz? Sí, y supe que le dijo a sus soldados que volverían a casa bajo arcos triunfales. ¿Y sabes cuál va a ser mi mayor triunfo? ¿Cuál? Que me ames toda la vida. Yo ahora ni siquiera puedo verlo. Me da muchísimo coraje todo lo que hizo. Dándoselas de buen esposo, de buen padre. Todos cometemos errores. Entiendo que tú lo idealizaras, pero Rubén nunca fue perfecto. No, pero es que de plano se pasó. Ha hecho sufrir mucho a mi mamá y eso no se vale. Ay, mira, en los pleitos de tus padres mejor no te metas, porque solo te vas a llenar de rencor. No lleves tú ese divorcio. Lo voy a hacer por mi mamá. Bueno, al menos no te pelees por las cosas materiales. Lo siento, pero mi papá se lo buscó. Además, él tiene su propio dinero. Por lo menos que en esto del divorcio no se vea como un patán. ¿No cree? Bueno, está bien. Bueno, ¿has sabido algo del hijo de esa mujer? Por fortuna no ha perdido al bebé. ¿Estás segura? Sí. Pero, bueno, tiene que cuidarse mucho el resto del embarazo. Ay, qué alivio, qué bueno que se salvó el bebé. Ay, para que tu papá y tú no tengan problemas, claro. Imagínate. Hola, Genoveva. Hola. Mamá. Toma, mi amor. Son las nuevas llaves de la casa. Qué bueno que cambiaste las chapas y que te mostraste fuerte con mi papá. Es lo único que me queda. Darle una salida digna a todo esto. Ojalá que con el paso de los días las dos tomen esto con más calma. Genoveva, sé que eres tan amiga de Rubén como mía y que tienes relaciones de negocios muy estrechas con él. ¿Vas a pedirme que deje de tratarlo? No. Pero sí te voy a pedir que no me lo vuelvas a mencionar nunca. Ni para bien, ni para mal. Entiéndeme, Hernán. Me siento muy mal aceptando la ayuda que me ofreces. Lo hago por ayudarte. No te voy a pedir nada a cambio. Yo sí quiero algo a cambio. Prométeme que me vas a dejar pagarte hasta el último peso cuando pueda. Eso no es lo importante ahora, sino que estés bien atendida y que no pongas más presión sobre tu hermano. Él se acaba de casar y ya tiene 2 empleos. Piensa lo que eso se puede significar para él. Le va a costar mucho trabajo salir adelante. Pues la verdad no sé qué hacer, porque... ¿Tú sabes cómo empezó mi relación con Rubén? No. Bueno, pues cuando tuvieron que operar a mi hermano, yo estaba desesperada porque no tenía dinero. Él me ofreció su ayuda. Me dijo que después le pagaría con trabajo y luego fui dependiendo cada vez más de él, hasta que... Pero, Esperanza, hay una gran diferencia. Rubén estaba casado, yo no. Y no solo eso. Rubén es una mala persona. Y tú no. Entonces, tú misma acabas de decirlo. Acepta mi ayuda, que verdaderamente sin ningún compromiso. Es más, te apuesto lo que quieras a que luego vas a ser tú la que se arrepiente de querer evitar un compromiso conmigo. ¿Sabes por qué? No. Porque me vas a llegar a querer. ¡Ay! ¿Cuántos regalos me trajiste, mamá? Son unos detallitos, corazón. Al rato los vemos. ¿Sabes? Me alegro mucho de que tu papá no haya tenido inconveniente de que me quede aquí, en esta casa, por un tiempo, cerca de ti, mi vida. ¿Qué tienes, amor? ¿Estás cansada por tu guardia? Un poco. Pero además, no sabes cuántas veces quise que estuvieras a mi lado para contarte lo que me pasaba. Ay,
Ven acá, amor. Ahora ya me tienes aquí. Y nada, escúchame muy bien, nada me va a hacer más feliz que escucharte, que aconsejarte. Y bueno, eso claro, sí puedo. ¿Eh? ¿En serio? Ay, por supuesto, corazón. Ven, siéntate. Cuéntame, ¿qué tienes? Lo que pasa es que me enamoré de un hombre que... ¿Y de casualidad ese hombre no es el doctor que llegó a verte ayer? Sí. Ay, tanto se me nota. Mi vida, yo soy tu madre. Y desde niña yo sé lo que sientes con solo mirarte. Sí. Me enamoré de Mariano, pero... ¿Pero? A ver, cuéntamelo todo. Hernán va a pagar lo que el seguro de gastos médicos no cubra. Y Johnny y yo se lo vamos a ir pagando, pues ahí, conforme podamos. Esperanza, es válido aceptar la ayuda de las personas que nos quieren. Si Hernán tuviera un problema, tú darías todo lo que estuviera en tus manos para ayudarlo, ¿o no? Claro. Acabo de hablar con tu ginecóloga y aunque ella va a pasar a decírtelo oficialmente al rato, vas a poder... ¿Qué? ¿Ya me puedo ir a la casa? Ay, dime que sí, por favor, ya no aguanto esta cama, dime que sí. Bueno, si sigues así de bien y prometes que en tu casa vas a estar acostada todo el tiempo, te vas a poder ir la semana que viene. ¿Hasta la semana que viene? Bueno, está bien. Si voy a poder salir de aquí es porque mi bebé ya está bien, ¿verdad? Ay, gracias. Gracias, Dios mío. Mariano anda con Aida. Ajá. Y por lo que ella me contó hoy, pues van en serio. Pero tú lo sigues queriendo, amor, porque si no, ya hubieras llamado a Martín. Sí, a Martín lo extraño mucho. Te ha de parecer mal que piensen los dos, ¿verdad? Ay, no, mi amor, me parece lo más normal del mundo. ¿Sabes? Las mujeres deberíamos de reconocer que nos gustaría tener lo mejor de los hombres que nos pretenden en uno solo. Bueno, sí, tienes razón. Mariano y Martín, los dos tienen muchas cosas buenas, pero son dos personas diferentes. Solo se puede andar con una. ¿Tú alguna vez tuviste que escoger entre dos hombres, mamá? Buenos días. Ni crea que no vi la carta de Cuthberto que estaba leyendo. ¿Yo? No, me estaba acordando de él. Digo, de la manera tan grosera en la que se fue, así sin siquiera darme la cara, ¿no? Pero si usted se va a casar con otro. Sí, es cierto. Y además voy a ser muy feliz con él. Es más, tengo que ir preparando mis cosas. ¿Estás segura? Mejor piénselo. Porque si no, pues nomás es cosa de ir al pueblo de Cuthberto. ¿Y tú sabes cómo se llama su pueblo? No. ¿Pero a poco usted no lo sabe? No. Nada más me acuerdo que es un nombre raro, pero nada más. Bueno, si eso es lo único que la detiene. No es lo único. Y bueno, vamos a ponernos a coser. ¿Por qué llegaste tan tarde a tu clase, mi reina? A mí no me gusta que seas impuntual porque me pongo a pensar tonterías. Ay, perdóneme, doña Juana. Acuérdese que ahora ya es el encargado de la portería, Johnny. Y para que se durmiera un rato más, pues me puse a limpiar el patio y a sacar la basura y esas cosas. ¿En serio hiciste eso? No es que me encante, pero como dice doña Refugio, ya habrá tiempos mejores. Claro que sí, pero para que haya tiempos mejores tienes que aprender a coser. Ándale, mamacita. Y a llegar temprano, ¿eh? Hola, Vanessa. Héctor. No esperaba que vinieras después de tantos años. Ya me dijo Aurora que me andabas buscando. Sí. Coincidencias de la vida, ¿no crees? Tal vez antes no era el momento de estar juntos, pero... ¿y ahora? Vanessa, si acepté que vinieras fue por Aurora. Pero antes tú y yo tenemos que hablar. Papá, por favor, no vayan a discutir. No te preocupes, hija. Tu papá y yo, después de tantos años y después de todo lo que vivimos juntos, ya no vamos a pelear, ¿verdad? Pero, ¿sabes, mi amor? Tu papá tiene razón. Sí tenemos que hablar. Me escapé un ratito para verte, mi amor, porque tengo que regresar con mi mamá. Yo solamente quería terminar de platicarte lo de Aurora.
A mí me parece muy extraño que la mamá apareciera así de pronto. Claro. Yo la verdad no la perdonaría tan fácil. Aurora tiene un gran corazón, pero además creo que esa necesidad de sentirse querida por su madre no la permite ver con claridad. ¿Y por qué lo dices? Esa mujer no me dio buena espina. Siento que no ha sido del todo sincera con Aurora. ¿Por qué? ¿No te parece extraño que después de tanto tiempo aparezca así? Digo, entiendo que al principio pudo haber preferido que Aurora se quedara con su papá, pero ¿por qué no la buscó antes? Te ves muy bien, Héctor. Estás casi idéntico. No es así. Estoy más viejo y más gordo. Y también más sabio. Por eso ya no creo en ti. Por favor. Yo vine en buen plan. Mira, mi hija te quería ver y yo no se lo negué. Porque para ella es una necesidad muy grande ver a su madre. Sentir que existes. Porque aunque yo siempre intenté suplir tu ausencia, no es lo mismo. Sí, tienes razón. Ahora lo sé, Héctor, y créeme, por favor. Estoy arrepentida. Ay, no puedo creer en ti, Vanessa. Después de todo lo que nos hiciste, siquiera hubieras vuelto para visitar de vez en cuando a Aurora y que ella sintiera que tenía una madre. Pero ni de eso fuiste capaz. Por favor, entiéndeme, Héctor. Yo tenía mucho miedo de que ya no me dejara así. Yo ya no podía más. Estaba harta de tus celos. Mis celos eran justificados. Tan es así que te largaste con ese tipo. ¿Qué tal, Amadeo? ¿Cómo está, licenciada? Bien, gracias. Hola, hija. Hola, ma. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que me quiere decir Amadeo? Señora, yo... ¿Qué pasa, Amadeo? ¿No puede o no quiere trabajar más tiempo? ¿Qué es lo que pasa? No es eso. Es que... Entonces, ¿qué es? Lo que pasa es que descubrí que su marido hizo un fraude por muchos millones. ¿Hizo un fraude en mis empresas? Vanessa, por favor. ¿Creíste que me iba a quedar con los brazos cruzados cuando te fuiste? Investigué por todos lados. Y así fue cuando me enteré de lo que había entre ustedes. Dime, ¿a dónde te largaste con él? ¡Dímelo! ¿Ves cómo te alteras? ¿Ves cómo contigo no se puede hablar? Héctor, han pasado tantos años. Te sigues poniendo igual. Sí. Y fueron demasiados años guardando este dolor. Esperando para poder reclamarte por el mal que nos hiciste a mi hija y a mí. De verdad estoy arrepentida. Muy arrepentida de haberme ido, Héctor. Te juro que no me fui con otro. No te creo. Y si no le conté la historia a Aurora, fue para no hacerla sufrir más. Pero ahora la vas a ver. Porque ella quiere respuestas. Y si tú no se las das, se las voy a dar yo. ¿Tanto dinero sacó Rubén de mis empresas? Sí, señor. ¿Y cómo nadie se dio cuenta? Yo se descubrí al licenciado, por eso se lo estoy diciendo. Hizo muy bien en hablar, Amadeo. ¿Ves de lo que fue capaz? Mi papá nos robó millones, mamá. No, lo siento, mamá. Yo sé lo que te duele, pero todavía estamos a tiempo de evitar que mi papá nos haga más daño, ¿sí? Amadeo, por favor, ¿nos puede dejar solas? Necesito hablar con mi mamá. ¿Pero qué va a pasar conmigo si su papá se entera de que yo les dije? No se preocupe por mi papá porque no le puede hacer nada. Además, ni se va a enterar de que nosotras ya lo sabemos. Usted no va a decir ni una palabra. Y por favor, déjenos y espérenos en el despacho, ¿sí, mamá? Sí, con permiso. Oye, ¿pero cómo que tu papá no se va a enterar si ahora mismo yo voy a hablar con él? Le voy a reclamar, No, mamá, no. A ver, silencio, mamá. Ya. Él no se va a enterar, ¿sí? ¿Por qué? Porque le vamos a dar a mi papá la lección que se merece. Por favor, Héctor. Yo no vine a que me dejes mal enfrente de mi hija. Si va a ser así, yo mejor me voy. No. Tú te vas a quedar por Aurora. Pero a mí sí me vas a decir por qué volviste. Ya te dije que estoy arrepentida de haberme ido. Eso es lo que dices.
¿Cuál es el verdadero motivo? Héctor, ¿de verdad no crees en mi arrepentimiento? No. Ya no creo en nada de lo que tú digas. Es la verdad. Y ahora que veo a nuestra hija y compruebo que me necesita, no pienso alejarme de ella nunca más. Por favor, Héctor, me va a costar mucho trabajo recuperar la confianza de mi hija. Deja el pasado donde debe de estar. Está bien, pero no trates de acercarte a mí. Yo he hecho mi vida. Y si tú estás aquí, es como madre, no como mujer. Está bien. Haré lo que tú me digas. Gracias, Héctor. Muchas gracias. ¿Ya empacó su traje de baño, doña Juana? Ay, de veras, ya se me había olvidado. Y por si acaso, llévese también su vestido de flores, por si la lleva a cenar. Sí, está bien. Yo no sé por qué doña Refugio dice que usted no está entusiasmada. Yo la veo contenta. No, pues sí lo estoy, porque Cuthberto ya es historia. Y la verdad es que Héctor tiene muchos detalles que me encantan, como... Como invitarla a Cuernavaca para que allí lo enseñe a bailar. Ándale. Pero también es como plan con maña, ¿no? Porque él sabe que prefiere que vaya yo allá para que es que bailar. Pues no, no, yo no me la creo. Lo que quiere es estar a solas con usted. Pues sí, seguramente. Pero si se quiere pasar de listo, le voy a hacer saber que yo soy una viuda respetable. La verdad, sí me va a caer bien pasar un fin de semana ya con él para pues, seguir tratándolo, porque pues, si nos vamos a casar, pues yo tengo que empezar a convivir más con él, ¿verdad? Claro. Y así como el doctor tiene muchos detalles, usted también debería de tener alguno con él. ¿Cómo qué? Huélele. Uy, no. Mire, yo creo que debería... Mire, no se espere a que él pase por usted. ¿Por qué no lo alcanza y así le da una bonita sorpresa al gordito Bigot? Digo, al doctor. Bueno. ¿Cómo está, contador? Dígame. Ya le dije a la señora Mayra y a su hija del fraude que cometió el licenciado Cáceres. ¿Ya hizo lo que acordamos? Les dije lo que usted me dijo. Perfecto. ¿Y qué tal salió todo? Hubiera visto qué mal se puso la señora. Y su hija Ida, peor. Me da mucho gusto. Gracias por avisarme. ¿Qué quería el contador? Le pedí que le enseñara a mi papá algunas cosas para que él pueda ayudar ahí en el despacho. Me parece muy buena idea, mi amor. Aida y todos los que alguna vez me humillaron ya están pagando. Y esto es solo el principio. Creo que tienes razón. Le voy a dar una sorpresa a Héctor. Voy a ir a buscarlo yo a su casa. De paso, platico un rato con Aurora, que ella es como si fuera mi hija. Yo también voy a pensar cómo sorprendo a mi Johnny. Por lo pronto le voy a arreglar sus pantalones. Pues sí. Al cabo que ya sabes cómo. Bueno, la sorpresa va a ser cuando tenga dinero para pagar la tela y hacerle unos nuevos. Por ahora voy a terminar lo que usted me encargó. Sí. A veces las sorpresas cuestan dinero y no siempre puede uno pagar. Pero el doctor Alcázar, ¿sí? ¿Qué tal que en una de esas le da una sorpresa y de luna de miel se la lleva a Europa como hizo Arturo con Teresa? Ay, me encantaría. Bueno, me voy. ¿Te portas bien, niña? Ay, yo siempre me porto bien. Ya lo sé. Pero también sé que John y tú son jóvenes y quieren estar juntos.
Así que sigan demostrando que su amor es capaz de resistir cualquier cosa. Por supuesto, doña Juana. Ah, sí, me gusta que seas responsable. Cuando acabes, por favor, recoges todo y le das las llaves a mi comadre, ¿no? Ay, ¿quién será? Ay, qué bueno que la encuentro, Juanita. Le traigo un encargo urgente y súper importante. Usted váyase, doña Juana. Yo la atiendo. ¿Tú también sabes coser? Soy la ayudante de doña Juana. Entonces, ¿contigo tengo que ver lo de mi vestido de novia? No. No, mi ayudante. Pues no sé, todavía le falta un poquito de preparación para eso. Pero pase, pase. Ay, ahorita lo vemos. Mijita, pásame las revistas de vestidos de novia. ¿Ya tiene alguna idea de lo que quiere? Sí, ya tengo pensado. ¿Las de acá? ¿Las de arriba? Sí, las de arriba, por favor. Maura me dijo que viniera. Sí, sí, hija. Tu madre y yo ya hablamos. ¿Y? Bueno, pues decidimos que por ti vamos a dejar el pasado atrás, ¿verdad? ¿Quiere decir que ustedes...? Quiere decir que tu papá y yo decidimos no hablar de nuestras diferencias del pasado por ti, mi amor. ¿En serio? Lo que pasó quedó atrás. Es muy claro que tu madre hizo su vida y yo la mía. Pero entiendo el derecho que tú tienes de convivir con tu mamá. Así que por eso, ella se va a quedar un tiempo en la casa. Y yo... No, tú también, papá. Sabes que te necesito cerca, ya lo habíamos hablado. Héctor, sí, por favor, yo me sentiría muy mal, muy incómoda si tú te vas por mi culpa. Además, yo considero que es importante que convivamos para empezarnos a ver de otra manera, ¿no crees? Gracias. En verdad, gracias, papá. Amadeo, ¿cómo está? Salí un momento a la calle a tomar un poco de aire. Entiendo que esto le afecte a Amadeo, pero de ahora en adelante usted va a avisarme a mí todo lo que haga. Sí. Así que mi papá estaba dispuesto a mandarlo de vacaciones. Sí, a Cancún, con todos los gastos pagados. Pues no se diga más. Váyase de vacaciones. ¿Habla en serio, licenciada? Sí, es necesario, porque no quiero que mi papá sospeche nada. Y cuando terminen mis vacaciones, ¿qué va a pasar, licenciada? Cuando usted regrese, mi mamá y yo lo vamos a compensar muy bien por la información que nos ha brindado y por su lealtad a Amadeo. ¿En dónde viviste todos estos años, mamá? Bueno, estuve en Centro y Sudamérica. Viajé muchísimo. ¿Haciendo qué? Trabajaba en lo que podía. Bueno, no tenía mucho dinero. Incluso intenté regresar a México, pero no. Sin dinero me fue imposible. Perdonen, pero yo tengo que hacer. Te sugiero que dejes descansar un poco a Aurora. Toda la noche estuvo de guardia. No, papá, ni sueño tengo de lo contenta que estoy. Bueno, yo, como te había dicho, hija, voy a Cuernavaca por un par de días. Tú aprovecha para disfrutar a tu mamá. ¿Te vas entonces? ¿Por qué? Porque ya lo tenía planeado. Y perdóname, pero no tengo por qué darte ninguna explicación sobre mi vida privada. Papá, vete con cuidado, ¿sí? Sí. Hasta luego, Vanessa. Adiós, Héctor. Vamos a que te instales, mamá. Voy a pedir que te preparen el cuarto de visitas. Bueno, pero prométeme una cosa. No me vas a tratar como una visita, ¿no? No, yo me quiero sentir así, como si estuviera en mi casa. Para nada, mamá. Al contrario. Vamos. Le voy a decir a Maura que suba las maletas. Vamos. ¿Qué le dijiste al contador? El desgraciado de mi papá le pidió que te dijera que tenía un pariente enfermo en provincia y que se fuera. Le iba a pagar unas vacaciones en Cancún para que no nos dijera absolutamente nada. ¡Qué barbaridad! ¿Con qué frialdad tenía todo preparado, Rubén? Apenas hace unas horas me estaba pidiendo perdón. Y velo. Seguía con sus enredos y con sus planes. No, es que ya, mamá, es que esto es el colmo, ya.
Sí, no, esto no tiene perdón. Porque que se metiera con otra mujer, puedes justificarlo diciendo pues que se acabó el amor, la pasión, lo que sea. No, mamá, por favor, aún así no tiene perdón mi papá. Que haya encargado un hijo con otra, puede ser que bueno, que no se cuidó, que la gata esta buscó embarazarse. Pero esto, hija, ¿cómo justificas que tu propio marido te robe? Ya, mamá, por favor, ya. Le dije al contador que hiciera justo lo que mi papá quería. ¿Lo mandaste de vacaciones? Sí. ¿Pero por qué? Porque no quiero que mi papá sospeche nada. Pero voy a pedir que hagan una auditoría externa. Para comprobar lo del fraude. Sí. Ay, tienes que pensar muy bien lo que vas a hacer, mamá. Porque con esas pruebas puedes mandar a mi papá a la cárcel. Ay, tienes razón. Sé que sería muy fuerte que tú lo mandaras a la cárcel, ma. Por eso lo tienes que pensar muy bien, mamá. No tengo nada que pensar. Después de cómo tu padre se ha portado conmigo, por supuesto que lo mando a la cárcel. Te desapareces, no me contestas el celular y ahora me sales con que te costó mucho trabajo hablar con mi esposa. Dime, ¿aceptó que te vayas de viaje? Sí, señor. Entonces, ¿por qué estás tan nervioso? Porque todo se complica y tengo miedo. No te preocupes. Yo veré la manera de salir de esto, Amadeo. Toma, es el dinero para que te vayas a Cancún. Gracias. Y te repito, no te preocupes. Yo siempre me las he arreglado para salir de mis problemas. Y esta vez no va a ser la excepción. Gracias. Con permiso. Muchas gracias. ¿Te gusta? La casa es muy bonita y grande. Yo la sentía muy grande para mi papá y para mí solos. ¿Tú crees que con el espacio de este closet sea suficiente? Sí, muchas gracias. Amor, ya tiene sueño. Descansa. Mientras yo le voy a pedir a Maura, ¿verdad? Sí. Que me ayude con mi ropa y que me planche algunas cosas. Tú tranquila, vete a descansar. No quiero dormirme. Porque te va a parecer una tontería, pero me da miedo que cuando despierte tú ya no estés. Amor. Ay, no te preocupes. Claro que voy a estar aquí. Y si tú quieres, jamás voy a volver a separarme de ti. Muy malo. Ay. Creo que tomé demasiado champán. No. Claro que no. Tú ya estabas feliz desde antes. La verdad, sí. Hoy, para mí, es un día para celebrar. ¿Y se puede saber por qué? Bueno, estoy celebrando que conocí París. Y que tú y yo cada vez estamos más cerca. Mi amor, tú lo has dicho. Estamos más cerca y me gustaría mucho dormir sintiéndote a mi lado. No. Bueno, sí, a ver. Solo déjame abrazar. Sí. Te prometo que no voy a intentar nada más. ¿Qué dices? Déjame pensar.
Ya hice mis primeras entregas de la comida de Doña Gema. ¡Ay, qué bueno! Vas a recuperar esa entrada. Claro. Y mira, esta es la bata que le estoy haciendo a tu hermana. Mira. A ver. Ahí está al revés, espérate. Ah, pues yo la veo un poco bastante grandecita, mi vida. Pero qué buen detalle, mi vida. Gracias. Le va a gustar a mi hermana. Oye, ¿y doña Juana? Se fue. Iba a irse con su prometido a Cuernavaca. A Cuernavaca. Entonces, le voy a poder dar un beso sin que doña Refugio ni doña Juana me estén vigilando. Ay, ojalá Ida sufra mucho al saber que su padre le robó a su madre. Y nadie va a sospechar que yo fui quien logró que el contador hablara. ¿Te ayudó? No. Gracias. Entonces, ¿te gustaría que durmiéramos juntos, mi amor? Está bien. Pero déjame ponerme la pijama. Y prométeme, te vas a portar bien. Va a ser muy difícil. Pero pago el precio con tal de estar un poco más cerca de ti. No, Johnny. Johnny, ya. No sigas. Mi amor, ya estamos casados. Sí, pero es que yo le prometí a doña Juana que nos íbamos a portar bien. Y tú y yo habíamos quedado en algo. Pues sí, ya sé, mi amor. No, además, ¿qué tal que le seguimos y pasa todo? No, ¿qué tal que me embarazo? Entonces tenemos que hablar de esto, mi vida. Mira, yo tengo la información que me han dado en la escuela, pero no es lo mismo platicado que ay, Johnny, es que me da mucha pena hablar de esto contigo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¡Qué fría está la cama! Entonces, deja que te abrace. He extrañado tanto dormir a tu lado, Teresa. Sentir tu calor, aspirar tu aroma. ¿Tú no me has extrañado? No se vale que me preguntes eso. Y menos así. Dijimos que nos íbamos a tener confianza. Sí, pero a ti te dan la mano y te tomas el pie. Dijimos dormir abrazados. Y ya. No empieces, mi amor. Buenas noches. En este viaje ya me convertiste en maestro de paciencia. Arturo, no sigas, te mando al sillón. No, sí. Sí. Ahora que he vuelto a estar contigo, ya no podría resistirme. ¿Qué sentiste al ver de nuevo a Vanessa? Muchas emociones a la vez. Me dieron ganas de gritarle por qué nos hizo lo que nos hizo y de contarle el infierno que viví cuando se fue. Quería contarle lo que le extrañé y todo el daño que le hizo a Aurora, que no hacía más que preguntarme cuándo iba a volver su mamita. Menos mal que te contuviste por Aurora. Solo por ella, ¿eh? Pero no tengo tantas dudas en la cabeza.
Fueron tantos años y yo quisiera saber qué hizo y con quién todo este tiempo. Todavía no reconoce que se fue con ese tipo. No, lo negó. Nada más me acuerdo de él y me pongo mal. Parece como si todavía estuviera celoso. No, ¿cómo crees? Jamás pondría de nuevo mis ojos en ella. Aunque debo admitir que sigue igual de hermosa, igual de encantadora. Pero yo sé que no puedo confiar en ella. Tal vez deberías de contarle a Aurora de que tú estás seguro de que ella se fue con otro. Para que en realidad conozca a su madre como es. No puedo, Hernán. Mi hija está feliz y yo no voy a destruir esa ilusión. Es como si hubiera vuelto a ser una niña. Y es algo que le faltó vivir. Pero por otro lado, yo no tengo nada que hacer cerca de ella. No quiero estar ahí. Ni le voy a fallar a Juana. Aida, ¿A dónde ibas? voy a ver a Aurora por lo del proyecto de Acapulco y también a ver cómo va con su mamá. ¿Vamos? No. Aida, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Es que es horrible, Mariano, es horrible. ¿Y ya le dijiste a Juana que Vanessa está aquí? No, quedamos de pasar un par de días en mi casa en Cuernavaca. Allá le voy a explicar todo. Mejor díselo antes. No. Además, antes de irme, quiero decirle a Aurora que no me voy a quedar en la casa. Al volver de Cuernavaca voy a instalarme en un hotel. Porque Juana no se va a sentir a gusto si sabe que mi exmujer está en la misma casa que yo. No, por supuesto. Pero no te quedes en un hotel. Ven a la casa. Sabes que yo tengo espacio suficiente. Gracias, Hernán. Créeme que me voy a quedar donde sea, pero lejos de Vanessa. ¿Qué te sucede, Aida? ¿Por qué lloras? Enfrente de mi mamá tengo que hacérmela fuerte. Pero es que ya no puedo, porque cada vez me decepciono más de mi papá. ¿Volviste a tener problemas con él por mí? No, y más le vale que no intente meterse en nuestra relación nunca, porque ni tiene derecho, ni mucho menos calidad moral para juzgarte, cuando tú eres un hombre derecho. ¿Y quién no lo es? No, ya, mejor olvídalo, ya. Aida, ven. Si tenemos una relación, debes tenerme confianza. No sé qué te sucede, pero si se trata de tu papá, te juro que no le diré nada de esperanza a nadie. Solamente quiero ayudarte. ¿En serio me prometes que no vas a decir nada? Te lo prometo. Es que mi papá le robó a mi mamá millones. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú quién eres? Juana Godoy. ¿Y tú? Señora, ya quedó acomodada su ropa en la recámara. Gracias, Maura. Con permiso. Propio. Yo soy Vanessa Coronel, la esposa del doctor Alcázar.